La EPSI ANAS Guayú cuenta en la ciudad de Barranquilla con una excelente red prestadora, clínicas, hospitales y casas de paso, con equipos multidisciplinarios calificados y comprometidos con el objetivo de juntos gestionar salud. Y aquí hay calidad humana, los médicos, las enfermeras, desde el vigilante. No tengo nunca cómo pagar la atención que mi hija ha tenido en este lugar. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, que Dios los bendiga. Todos los días pongo a los médicos y a todos en esta clínica en mis oraciones. Llegamos a la Clínica San Martín, una institución de salud de mediana y alta complejidad. Aquí son atendidos nuestros pacientes hemato-oncológicos, adultos y pediátricos, mediante la fusión de la atención ambulatoria y hospitalaria a través de la unión temporal con el Centro Cancerológico del Caribe, CECAD, fundado en el año 1999, el cual presta sus servicios especializados en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades hemato-oncológicas. Cuenta con amplias instalaciones y tecnología de punta, certificada por el INVIMA para ofrecer servicios amenos y con confort. Mi nombre es María Auxiliadora Hoyos, soy concurrente en la ciudad de Barranquilla. Actualmente estamos en la Clínica San Martín. Estamos haciéndole acompañamiento a una preescolar de 5 años con una impresión diagnóstica de un meduloblastoma. Paciente que está siendo manejada en este momento por CECAD, Clínica San Martín. Aquí ingresa con un cuadro clínico de una ISO. Actualmente este paciente con buena evolución. Está pendiente el manejo de quimioterapia y radioterapia, siempre haciéndole acompañamiento a nuestros pacientes, que lo hacemos con todo el corazón. Muy buenas tardes. Ahorita por el momento nos encontramos aquí en la Clínica San Martín. Yo soy la mamá de una princesa que se llama Angelimar González. Bueno, por los momentos ella se encuentra muy bien evolucionando. El mes de noviembre todo empezó, todo esto recorrido que he hecho con ella, y en el mes de enero fue que se diagnosticó que ella tenía un tumor en su cabecita, pero gracias a Dios fue extraída, se hizo 5 cirugías, ella tiene una válvula puesta y bueno, ahorita su diagnóstico es meduloblastoma. Pero confío en Diosito, que así ella va a salir, así como ella salió en esos tiempos tan difíciles cuando de su cirugía, así ella también saldrá de ese cuadro. Estoy contenta y agradecida con la EPS ANAS Guayú por su gratificación de su ofrecimiento en todos los beneficios que hemos recibido de parte de ellos, y le pido a Diosito que sea guiándole a cada personal, su director, sus doctores, que le dé mucho sabiduría y entendimiento y que cada día sea mejor. Isho fue recibido con mucho amor por los niños, cuidadores, profesionales, médicos y directivos de la entidad, en un hermoso evento en donde hubo risas, abrazos, nostalgia y alegría por la visita del Cardenal de la Salud. El Cardenal Guajiro es el rey Guajiro porque ahorita mismo está en vía de extinción porque es poco que lo vemos, ¿no? Ahorita él se muestra solo en lugares que no hay muchas personas porque él lo busca mucho más que todo para llevárselo para otro lugar porque él es muy lindo. Bueno, el rey Guajiro también él tiene también, es un animal específico porque él representa más que todo nuestra cultura, él es como un rey, un animal que nosotros queremos mucho porque él es el más lindo que tenemos en La Guajira. Bueno, aquí estamos muy felices con la atención que hemos recibido de parte de ANAS Guayú aquí en la Clínica San Martín de Barranquilla, dándole las gracias a Dios primeramente por esta empresa que se ha portado muy bien con mi hijo, pues lo han atendido muy bien desde que llegamos haciéndole sus exámenes y está al pie de la letra de los doctores siempre pasando para verlo y ha sido muy satisfactoria su evolución. Muchas gracias. Hoy estuvo Isho por aquí también, el Cardenal Guajiro.
María Altagracia es una paciente que recibe atención médica. Su hermana es quien la acompaña en la larga estancia hospitalaria que ha recibido por subdiagnóstico. Ella nos cuenta cómo se ha sentido. Taneria Vilma Castillo, Juana Taya María Altagracia Castillo Morales. Anchi ya mañana na chihawa para recuperar la salud. Tutahuaraca achatas. Pero achatas guayru achata la yasa. Pero na médico no hay nada en tu prueba que no hay en tu ante na nai ruane mohus nai que hay tan en tu ane quimio munus. Ya está guanepi hama tahuaraca porque ya kan hot satama ya sia kuletus guanepi. Tan rin que saca pucho hamui ashitis hay rin tu ane necesidad ka o ojos ya la ya. Pero anashanas na atende ni shuaitu na pucho airu. Tu enfermera ka, tu doctor ka na inua. Tu ara ka ya usita ka que anas tu tahuaraca. Gracias a todas las personas que han sido instrumento de nuestro Dios Todopoderoso. Visitar a nuestros pacientes en la Clínica San Martín y el Centro Cancerológico del Caribe, CECAD, nos motiva a seguir trabajando por mantener una excelente red prestadora. Asimismo, a seguir apostándole a la prevención, informando y educando sobre los factores de prevención y riesgo. Se estima que por lo menos el 50% de los cánceres pueden ser prevenidos, así nos los manifiesta el doctor Hernando Martín Chacón. Como médico oncólogo, ¿qué sugiero a toda la población, tanto sana como las personas que ya tengan las enfermedades? Que hagamos prevención. La prevención que es en las mujeres hacerse el autoexamen de la mama para evitar cualquier patología avanzada. Cualquier mujer que se palpe un nodulito en la mama o que presente una úlcera en la mama, favor, acudir inmediatamente al médico para que este médico lo lleve a un médico profesional especializado en su área. Segundo, la citología. Es importante hacer la prevención del cáncer cervicuterino. ¿Y cómo se hace? Con la citología o la colposcopía. ¿Y esto cómo se hace? Todas las mujeres que tengan relaciones sexuales, todos los años tienen que hacerse la citología cérvico-vaginal. Y en el caso de que presente alguna infección, ir donde el ginecólogo para que le haga una colposcopía y así evitamos un cáncer cervicuterino. En los hombres también tenemos que hacer prevención. ¿Cuál es la prevención que tenemos que hacer? Bueno, autoexaminarnos, examinarse los testículos. Si hay algún testículo más grande que otro, inmediatamente acuda donde el médico, porque puede ser un cáncer de testículo. En el caso de la próstata, lo más correcto es hacerse el antígeno carcinoembrionario, el antígeno prostático específico para evitar tanto un cáncer de próstata como un cáncer de colon en el hombre. Entonces es importante ver también si hay sangre en las materias fecales, inmediatamente hablar con el médico que le haga unos exámenes correspondientes para evitar que se detecte un cáncer de colon muy avanzado. Y tenerlo presente, si se detecta a tiempo, se puede curar el paciente. Y en toda la población es importante hacerse un examen de sangre para evitar una leucemia, una enfermedad de linfoma, ¿sí? ¿Y esto cómo se detecta? Si hay alguna alteración en el hemograma. Entonces, hagamos prevención. ¿Cómo? Asistamos donde el médico y que nuestros médicos le hagan sus exámenes y le manden sus correspondientes estudios para que evitemos estas enfermedades. Lo otro es importante, la educación. La educación, si una persona en la familia sabe cómo se previenen las enfermedades, es bueno de que acompañe a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío, para que se haga su autoexamen y si hay alguna anomalía, ir donde el médico para que le haga su diagnóstico y tratamiento.